Muy buenos días a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Oliver López Quirós, soy de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Y el día de hoy les voy a presentar mi tema sobre los discos duros magnéticos HDD, ¿no? Empezamos. Tenemos acá el índice con los contenidos. No, un poco lo que vamos a ver va a ser 6 puntos. Y empezamos con el primer punto. ¿Qué es y para qué sirve un disco duro? Un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, o sea, que no tiene tanta probabilidad de hacer contacto con temperaturas muy calientes, pueda explotar o hacer cortocircuito. Emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales de forma rápida y segura. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Vamos a explicar a fondo tanto como su parte física y los componentes que lo conforman a este HDD, ¿no? También se le conoce como Hard Disk Drive o abreviado HDD, como todo el mundo lo conoce, ¿no? Los discos duros controlan la lectura y la escritura del disco duro que proporciona almacenamiento de datos. Tenemos ahí una breve historia como segundo punto, que el disco duro magnético fue inventado por IBM en 1956 con el modelo RAMAC, que ofrecía 5 megas de capacidad. Con el tiempo, los HDD evolucionaron a unidades pequeñas y eficientes en los años 60 y 70. Se popularizaron en computadoras personales y a su vez aumentaron también su almacenamiento, ¿no? Años 80 aumentaron su capacidad gracias a nuevas tecnologías y años 90 ya superaban por mucho a los discos anteriores creados en los años 80, 60 y 70, ¿no? Y tenemos, en el siglo XXI superaron el terabyte. Incluso podemos encontrar a día de hoy discos duros que superan ya los 20 teras. Pero eso es una explicación que lo vamos a ver un poquito más a fondo dentro de poco, ¿no? Manteniéndose como la opción principal para el almacenamiento masivo a pesar del avance de los CSD. Tenemos ahí los fundamentos de lectura y escritura en medios magnéticos, ¿no? Acá tenemos una imagen referencial, ¿no? Que en un momento lo vamos a explicar a detalle. Primero tenemos los discos duros tradicionales, constan de una serie de platos que giran rápidamente con un material magnético en cada uno. Los discos duros y los dispositivos de almacenamiento en cinta son ejemplos comunes de unidades de giro magnético, que tiene un cabezal de lectura-escritura que se mueve a lo largo de los platos para almacenar y recuperar bits de información de almacenamiento en medio magnético. ¿Cómo sucede esto? Acá tenemos la imagen. Tenemos que el disco o plato es esto de acá, este que está color cobre, ¿no? Tenemos también que esto es la cabeza de lectura, este es el brazo mecánico y estos son los motores, ¿no? Dice que toda la información que está guardada siempre va a estar en el disco, en este caso en los platos, en los platos, porque acá son más de uno, ¿no? Y el encargado de leer todo eso es el cabezal de lectura. ¿Y quién manda el cabezal de lectura? El brazo mecánico. Y ahorita vamos a ver cómo funciona este hermoso proceso de lectura y escritura, que son similares, pero hay una diferencia. Tenemos como 3.1 el proceso de lectura y 3.2 el proceso de escritura. Vamos a explicar el proceso de lectura. Primero tenemos la solicitud de datos. El sistema operativo solicita datos al controlador del disco duro. En este caso, el controlador es aquel que tam- después de que el sistema operativo solicite datos al controlador del disco duro, del HDD, el controlador mueve el brazo
el brazo actuador para colocar la cabeza de lectura y escritura al plato, o sea, el sector correcto. Ahí tenemos el segundo paso que sería el posicionamiento del cabezal. Luego tenemos la detección magnética, el cabezal de lectura como lo hemos visto anteriormente, que es esto, este de acá. El cabezal de lectura detecta la polaridad magnética que tiene el plato o el disco, bueno, la superficie de este, ¿no? Lo que indica si es un bit de cero, es 0 o 1, ¿no? Y tenemos la reconstrucción de datos, ¿no? Los datos se reconstruyen a partir de las secuencias de unos y ceros detectados por el cabezal. Tenemos el proceso de escritura. Este proceso es similar, pero tiene una diferencia. Tenemos lo mismo, solicitud de escritura. El sistema operativo solicita escribir datos al controlador del HDD, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? El posicionamiento del cabezal, donde el controlador mueve el brazo del actuador. Así, de esta manera, el cabezal de lectura-escritura pueda estar en la pista y en el sector correcto, ¿no? Y puede estar en el plato. Y acá está la diferencia. En proceso de lectura tenemos que la detección magnética, el cabezal de lectura detecta la polaridad magnética, pero en cambio acá tenemos modificación magnética. El cabezal de escritura aplica un campo magnético para cambiar la polaridad de la superficie del disco, codificando así el dato en forma de bits. Y bueno, tenemos como último etapa del proceso que es los datos se escriben secuencialmente en la superficie del disco, en este caso en el plato, ¿no? Siguiendo la estructura de pistas y sectores. Como punto número 4 tenemos estructura física, tamaños físicos y capacidades de almacenamiento. Tenemos punto 4.1, estructura física. Físicamente un disco se compone de uno o más discos, este, también conocidos como platos, que son estas cositas de acá que lo expliqué en la anterior imagen referencial. Son rígidos normalmente de aluminio, como pueden ver acá es un color plateadito, bueno, color aluminio, ¿no? Recubiertos por una capa de material magnetizable, así para que la cabeza lectora pueda modificar o detectar la polaridad de este, ¿no? A su vez giran a una gran velocidad dentro de esta caja metálica sellada, ¿no? Tenemos más información. Estos platos están fijados en el centro de un motor de rotación, ¿no? Tenemos que es el eje, cuya misión es hacerlo girar a gran velocidad. Sobre los discos existen brazos encargados, como los dije anteriormente, está el brazo del actuador, que es esto, y el eje del actuador y el actuador, ¿no? Encargados de hacer mover a toda la cabeza lectora sobre la superficie del disco, ¿no? ¿Cómo explicamos acá? Tenemos que acá está el controlador, ¿no? El controlador envía, bueno, el sistema operativo envía un mensaje al controlador. El controlador lo manda al actuador y el actuador lo manda hacia el brazo hacia su brazo, ¿no? En este caso el brazo del actuador. Y el brazo del actuador hace que la cabeza lectora esté situada en el lugar correcto, así poder leer la información y realizar correctamente el proceso de lectura o escritura. Tenemos tamaños físicos. Tenemos el 3.5 pulgadas, que normalmente son utilizados, son discos duros tradicionales utilizados en PC, ¿no? Y ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento. Como imagen tenemos esto, es grande, no es es grande. Y tenemos los discos de 2.5 pulgadas. Estos son usados usualmente en laptops y en consolas de videojuegos los podemos encontrar, ¿no? Son más compactos, ¿no? Ya que no ofrecen tanta capacidad. Luego tenemos los más pequeños, los discos de 1.8 pulgadas, que son utilizados en dispositivos ultra delgados y en donde
se tiene en donde el espacio es limitado, ¿no? Tenemos que esto es. Tuve que agrandar un poquito la imagen para que puedan ver más a detalle eh, lo que dice la marca, ¿no? Cómo puede ser, ¿no? Porque es chiquito, es chiquito. Pasamos a las capacidades de almacenamiento. Las capacidades del HDD o Hard Disk Drive o disco duro mecánico varían ampliamente dependiendo del modelo o del uso previsto que se le va a dar, ya sea de hogar, servidores o empresa, ¿no? A continuación les voy a detallar. Tenemos, hay cuatro tipos de usos. Uso doméstico, en el cual varía, ¿no? Entre 500 megabytes, 1 tera, 2 teras, 4 teras, es lo normal que una persona pueda tener en su laptop o computadora, una PC de escritorio. Luego tenemos PC de escritorio, PC gamer y PC para trabajos de ingeniería, modelado o diseño o edición, ¿no? Para estos tipos de PC llegan a tener de 1 tera a 8 teras de almacenamiento, ¿no? Ya que al ser la PC más potente necesita mucho más espacio en donde almacenar todo el trabajo que va a ser realizado con esa computadora. Luego tenemos los HDD externos que son de 500 gigas a 20 terabytes. Ahí tenemos los USB, las famosas teras, ¿no? Y por último tenemos a la capacidad, o sea, los que tienen mayor capacidad, que son de los servidores y de los NAS, que llegan a tener como un mínimo, esto es un promedio, un mínimo de 4 teras a 22 teras, pero pueden llegar a tener mucho más de 22 teras, ¿no? Y como ejemplo tenemos acá discos de 20 teras y de 18 teras, ¿no? Imagínense, tanto hemos evolucionado que hace 50 años tan solo este disco puede almacenar 5 megas. Bueno, seguimos. Tenemos tenemos tipos de conectores al computador. Los discos HDD se conectan principalmente mediante SATA o en modelos antiguos en PATA y D. Los discos externos usan interfaces como USB, SATA o Thunderbolt. Y los SSD emplean conexiones más rápidas como M.2 y PSLE. Tenemos acá conectores para discos duros internos, ¿no? El SATA. Es la interfaz más común para conectar discos duros internos, tanto HDD como CSD. Tenemos PATA o ID, transfiere datos de forma paralela y tiene velocidades más bajas que el SATA, ya que es un poco más antiguo, ¿no? Luego tenemos el PCLE. Se utiliza principalmente para conectar CSD de alto rendimiento, ¿no? A la placa madre, a la mainboard. Y tenemos otro también, el M.2, que estos lo utilizan los CSD. Un formato pequeño de CSD que también utiliza la interfaz de PCLE para lograr altas velocidades de transferencia. Tenemos acá los conectores para discos duros externos, en el cual tenemos el famoso USB, que es el conector más común para discos duros externos, disponibles en varias versiones, en USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, 3.2 y USB-C. Cada una con diferentes velocidades de transferencia. Tenemos el eSATA, una versión externa de la conexión tipo SATA que permite conexiones más rápidas que el USB 2.0, pero no tan rápidas como el PCLE y el Thunderbolt. Tenemos el Thunderbolt, una interfaz de alta velocidad que combina transferencia de datos y video en un solo cable, ideal para discos duros externos de alto rendimiento. Su uso es recomendable para personas que se dedican al diseño o la edición. Tenemos el SCSI, aunque menos común en computadoras personales, se utiliza en servidores y en sistemas de almacenamiento de alta gama. Y por último tenemos el SAS, similar al SCSI, pero optimizado para entornos empresariales, así reduciendo los costos. Como último punto, tenemos la instalación de un HDD interno a un computador, ¿no?
Existen dos tipos principales de disco. Los HDD, que son mecánicos, ofrecen hasta 10 teras de capacidad y velocidades de 150 megas, y los CSD, que llegan a 4 teras, pero con velocidades superiores a más de 550 megas por segundo. Tenemos. Te explico cómo instalarlos siguiendo estos pasos. Son 5 pasos. Tenemos uno, apaga el ordenador y desconéctalo de la corriente. Descarga la electricidad estática tocando objetos metálicos. Si es portátil, como el mío, porque el mío es un portátil, tienes que quitar la tapa y retirar la batería. Porque de nada va a servir que la apagues, porque a pesar de que la batería se quede sin carga, o sea, la laptop ya no tenga carga, la batería va a seguir teniendo fluido eléctrico, y eso al momento de manipular los componentes de la laptop va a poder provocar un cortocircuito. Luego tenemos, quita la tapa del equipo usando un destornillador. Si es un PC, quitas el, la tapa, y ten cuidado con los cables conectados a la placa madre, ya que si los mueves puedes provocar un cortocircuito o hasta puedes malograr cualquiera de esos cables y afectar a tus componentes. Número 3. Localiza y desconecta el disco duro antiguo, observando muy bien las conexiones, y retíralo desatornillando o soltando el anclaje según el tipo de montaje, ¿no? Si es una PC, vas a tener que tener una buena vista, observar bien y poder desconectarlo correctamente. Pero si tienes una laptop, algunas laptops vienen ya sea con un espacio libre para colocar otro HDD o otro SSD, ¿no? Bueno, tenemos como 4 pasos: instala el disco repitiendo el proceso inverso, ¿no? Así como lo sacaste, así como lo sacaste, también puedes agarrarlo, ponerlo, colocarlo, bajarlo, atornillándolo y ponerlo correctamente en los anclajes, ¿no? Luego de haber hecho esto, fija el disco con los tornillos y los anclajes, como lo voy diciendo, y conecta correctamente los cables de datos de alimentación al HDD, ¿no? Si es laptop, solamente bastaría con colocarlo, atornillándolo y poniéndole los anclajes y verificando que todo esté bien. Luego tenemos el último paso, que es verifica las conexiones si están bien, ¿no? Cierra el equipo, vuelves a colocar la tapa, la batería si es una laptop, y conecta la corriente antes de encender el ordenador para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Y bueno, con esto son los pasos. Es fácil, es fácil poder instalar este tipo de memoria, ¿no? No es algo complicado, solamente hay que tener mucho cuidado y hay que ser observador. Tenemos la bibliografía. Y bueno, muchas gracias por haber estado presentes en mi video, por haber prestado atención. Espero que hayan aprendido puntos muy importantes de cómo se pueda, sobre información sobre los discos duros magnéticos, ¿no? Sus tipos y las capacidades y sus tipos de uso. Y nada, espero que les haya gustado mucho y muchas gracias.